encontrarte una página que un usuario está navegando normalmente, darte cuenta de que esa página la han vulnerado, ha metido otra URL detrás y luego esa URL te baje un zip y ese zip contenga varias cosas, de entre ellas una aplicación de acceso remoto. Me llamo Iman, yo soy una persona muy friki, me gusta mucho la informática y la ciberseguridad y bueno, actualmente trabajo en Blue Team, monitorización y respuesta ante incidentes en Swiss Re. ¿Cómo descubres ciberseguridad y cómo dices, ahora sí, esto es lo mío? Fui a un evento de ciberseguridad y entonces me dije a mí misma, algún día voy a ser yo uno como de esos chicos que estáis sentados hackeando algo. Y entonces descubres que informática era una posible salida y te metes en la carrera. ¿Qué tal la experiencia? Horrible. Yo quería ser programadora y empecé a programar y no me gustó. Entonces ahí es cuando entré a la ciberseguridad, que fue lo que me motivó a seguir. ¿Y cómo es tu primera experiencia laboral? Aprendí mucho de cómo funciona el phishing, de cómo intentan engañar a gente que puede ser perfectamente tus padres o cualquier persona para tratar de pues mostrar una web falsa del banco y quedarse con su dinero. ¿Qué consejo le darías a tu yo de 8, 9, 10 años? La vida puede ser muy dura, te vas a encontrar con auténticos retos que tú nunca ibas a pensar que ibas a tener, pero lo vas a conseguir. Por suerte o por seguir y constancia lo vas a conseguir. Muy buenas. En esta ocasión vamos a tener la tercera temporada del podcast de Securitas, vuestro podcast de seguridad en español, con Iman, que es una personita que no conocemos muy bien, pero yo creo que va a ser muy interesante la entrevista. Así que bienvenida, Iman. Muchas gracias por invitarme. Nada, el placer es nuestro. Y solemos empezar las entrevistas en el podcast preguntando por quién es Iman, quién eres, cómo te presentarías a dos personas que no te conocen absolutamente de nada. Bueno, me llamo Iman, pero también me puedes llamar Iman in the Middle. Y bueno, yo soy una persona muy friki, me gusta mucho la informática y la ciberseguridad. Y bueno, actualmente trabajo en Blue Team, en monitorización y respuesta ante incidentes en Swiss Re. Qué guay. La gente que solo la está escuchando, le recomendamos ir al vídeo de YouTube para entender un poquito de dónde viene lo de que es un poco friki. Claro, yo le he visto entrar antes por la puerta y le he visto con la bufanda de Gryffindor y digo, por favor, póntela para la entrevista, porque lo vas a petar. El hype que había intentado crear para llevaros a YouTube, pues ya no hay sorpresa para que la veáis con la bufanda de Gryffindor. Claro, pero que igualmente está muy guay que lo vean porque mola mucho la bufanda. Venga, ya coñas aparte, nos parece súper interesante la parte de Blue Team y cada vez que traemos a gente de Blue Team, además son entrevistas que gustan un montón. Quizás a nosotras nos despiertan la curiosidad porque es el lado totalmente contrario al que más nos hemos dedicado o al que se dedica M o lo que más nos gusta, que es esa parte más de romper, esa parte de Red Team. Así que antes de empezar por toda la parte del trabajo, me gustaría primero saber qué estudiaste y cómo decidiste estudiar lo que estudiaste. Bueno, yo estudié Ingeniería Informática, igual en la Carlos III de Madrid. Y bueno, realmente no fue una cosa que decidí desde siempre, pero yo era una persona que llevo con un ordenador desde los 10 años, entonces empecé como a coger un poco de maña con los ordenadores y fue mucha gente que me dijo, oye, pues se te dan muy bien los ordenadores. Era también la persona en mi casa a la que mis padres siempre acudían a mí por si tenían un problema con el ordenador y yo no sabía que yo podía estudiar informática en general, ¿no? Porque no es una carrera de que la gente te hable o una ingeniería de que tú vas, por ejemplo, al instituto y te hablen de ella. Entonces yo no sabía que podía estudiar eso. Entonces al final, pues en ciertas jornadas que tú tienes en el instituto, que sí que te llevan a universidades y te explican y tal, pues resultaba que sí que existía esta ingeniería. Y entonces ya en bachillerato dije, vale, me voy a por el científico tecnológico y me meto en ingeniería informática de lleno. Vale, y además de ser la persona de referencia en tu familia para temas de informática, ¿también te tocó programar televisiones o otras cosas que como es tecnología para Iman? No, televisiones no, porque o sea, ten en cuenta de que yo vengo de la era digital ya con el TDT. Entonces, claro. Joder, ya, pero colocar los canales, un básico. Sí, ese tipo de cosas sí. Yo ayudaba, por ejemplo, mucho a mi padre con el satélite. Porque, bueno, mi familia es de Marruecos, entonces siempre quieren ver los canales en árabe
y yo ayudaba mucho a mi padre a colocar el satélite y estaba mi padre colocando el satélite y yo, sí se ve, no se ve, más a la derecha, tiene 98% de señal. Entonces sí, relacionado con televisiones, pues eso es un poco lo que Bueno, he hecho. ahí. Ya te llama la atención un poco la parte de la tecnología y entonces descubres que informática era una posible salida con su ingeniería y todo y te metes en la carrera. ¿Qué tal la experiencia? Horrible. De verdad. Justifique su respuesta. Sí, enseguida. Yo me metí porque yo quería ser programadora y más concretamente programadora de videojuegos, porque a mí me encantan los videojuegos y dije, bueno, pues me voy a meter a programar. Y el problema es que cuando empecé la carrera yo no sabía programar nada y empecé a programar y no me gustó. Tuve ahí un poco de crisis de identidad, de decir, vale, yo iba con esta idea y no me gusta. Y el resto de las asignaturas tampoco me gustaban mucho. Entonces ahí es cuando entré a la ciberseguridad, que fue lo que me motivó a seguir. Vale, entonces descubriste la ciberseguridad ya en la carrera. Sí. Eso es suerte porque yo, claro, yo ya mucho más mayor, pues lógicamente había una asignatura por ahí de ciberseguridad que tampoco es lo que a día de hoy entiendo como ciberseguridad, pero bueno, ya tocaba algo y esa no fue la que a mí me dijo por ciberseguridad. Entonces, ¿cómo descubres ciberseguridad y cómo dices, ahora sí, esto es lo mío? Pues realmente yo desde que era pequeña sí que sabía que existía como los viruses de ordenador. Porque yo vengo de la época del Windows XP y entonces tú te bajabas cosas y tenías como 1000 millones de toolbars, de barras de búsqueda random y tú decías, bueno, esto es normal. Softonic. Sí, tal cual. Entonces dije, bueno, esto me parece normal, pero de repente mi padre, que sí que tenía un amigo que era informático, nos empezó a hablar de los viruses. Y yo me acuerdo de ir con mi padre al MediaMarkt a comprar Kaspersky antivirus porque teníamos miedo de esto. Entonces ahí fue cuando dije, vale, hay peligros en internet y me estoy bajando cosas que no debería, pero yo no sabía que se podía trabajar de eso. Entonces en la universidad fui a un evento de ciberseguridad que recuerdo que fue el Cyberworld, si no recuerdo mal, porque había mucha gente de la policía y entonces ahí fue cuando de repente vi a muchísimas personas haciendo un CTF, un Capture the Flag, una competición. Sí, un ejercicio de ciberseguridad y entonces dije, ¡hala! Y toda esta gente, y el ejército trabaja en esto, y la policía trabaja de esto, que hay trabajo de esto, y dije, pues ya está, voy a tirar por ahí. Y entonces me dije a mí misma, algún día voy a ser yo uno como esos chicos que estáis sentado, que está haciendo, hackeando algo. Entonces ahí dije, pues voy a tirar por ahí. No me gusta la programación, pero mira, le veo una salida. Que es muy buena reflexión. Sí, sí. Y además, porque eres más joven que nosotras, pero ojalá hubiéramos tenido nosotras la oportunidad de ir a congresos o eventos en mitad de la carrera y poder descubrir estas cositas. Además, yo creo que ahí la Liga Nacional de la Guardia Civil, que lo hace también con universidades y demás, sobre todo para gente que está estudiando y ya pueden ponerse a hacer ese tipo de retos, mola un montón, que es algo que nosotros no teníamos. Yo no tenía ni hack de box. No, totalmente. Eso ya nos ha pillado mayores. No que me lo parezca. Y luego sales de la carrera y ¿cómo es tu primera experiencia laboral de Bueno, ciber? mi primera experiencia laboral en ciber fue dentro de la carrera también. Es que yo tuve mucha suerte, las cosas como son. Yo empecé a trabajar muy joven porque, bueno, por ciertas circunstancias me decidí irme de mi casa, como ser independiente. Y yo empecé a trabajar como soporte de McAfee, de la típica persona que tú llamas, no me va el antivirus. Y yo, vale, te lo arreglo. Y entonces yo trabajaba para un reseller que se llama Lidera Network y ellos tuvieron un contrato con Buguru, que ya la empresa no se llama así, era una empresa de ciberseguridad, y estaban formando un equipo de antifraude. Y ahí tuve la oportunidad de tener mi primera experiencia laboral en un equipo de antifraude y me pasé el día pues revisando casos de phishing bancario. O sea, que tu primera experiencia fue en Bugurú. Sí. Qué guay. Bueno, y además, también muy relacionado todo con esos antivirus que fue cuando descubriste la parte de ciberseguridad al inicio, con lo de McAfee. Sí, sí. ¿Y qué tal? ¿La parte de fraude y análisis de phishing bancarios te gustó? Sí, la verdad que sí, porque lo que me gustó primero es darme cuenta de que existía ese tipo de fraude, porque yo venía siempre con la idea de
los malos solo utilizan malware y viruses, pero no, resulta que utilizan más cosas. Entonces aprendí mucho de pues cómo funciona el phishing, de cómo intentan engañar a gente que puede ser perfectamente tus padres o cualquier persona para tratar de pues mostrar una web falsa del banco y quedarse con su dinero. Entonces me pareció bastante interesante, aprendí bastantes cosas, pero sobre todo lo que más me gusta, y en general del phishing lo que me gustó de ese trabajo, fue que a veces los malos también cometen errores y a veces pues te encuentras código de phishing ahí y te lo puedes bajar y lo puedes analizar, que te encuentras webshell abiertas y tiene ahí el servidor abierto y puedes ver todo lo que sube. Entonces esto me pareció muy interesante, ¿no? El ver los errores que ellos van dejando y cómo vas aprendiendo de cómo ellos van haciendo las cosas. Y ahí fue cuando dije, vale, yo quiero hacer Blue Team. Ostras, o sea que a la vez que estabas estudiando, empezaste a trabajar por la fecha, por la edad, Sí. y entonces ya tienes también además no solo ciberseguridad, sino la parte de Blue Team por el tema de investigar a los malos, aprendo por el camino y les pillo. Sí. O sea... Bien claro desde el inicio, es una pasada. Es mucha suerte, la verdad. Yo estoy muy agradecida por esa empresa, por esas personas que me dieron la oportunidad, de verdad agradecidas a todos. Y de analizar fraude bancario, ¿cómo continúa tu carrera profesional? Pues, ¿Cómo evoluciona? Seguí con el fraude bancario en otra empresa, me fui a Innotech. Creo que es un poco la empresa por excelencia en la que todos estamos en ciberseguridad. Y ahí seguí en un equipo antifraude, pero ya no solo era phishing bancario, sino que también pues veíamos un poco de malware bancario, colaborábamos con otros equipos, colaborábamos también con equipos de ciberinteligencia. Entonces yo ahí conocí que había más ramas dentro de la ciberseguridad, que no solo estaba el fraude online bancario, sino que había pues otras cosas, y conocía muy buena gente en ese sitio, la verdad. Conocemos también por ahí a bastante gente que ha estado o que está trabajando por allí en Innotech. Y bueno, la parte de Blue Team lo tenías súper claro. ¿Cómo llegas a Suirre para dedicarte también a esa patita de Blue Team? Pues después de Innotech dije, vale, ya me he cansado del fraude bancario, quiero hacer algo más. Me fui a KPMG, donde sobreviví 3 años. ¿En qué parte estuviste? Pues por suerte no estuve en ningún cliente. Estuve trabajando solo para KPMG España y estuve como de ingeniera / arquitecta, porque nuestro equipo hacía de todo y nuestro principal trabajo era la seguridad perimetral, y hacíamos proyectos pues para desplegar los antivirus, bueno, en este caso ya EDRs, pues desplegar la VPN o desplegar firewalls, también llevar el tema de la seguridad en cloud, o sea que de todo. Y aparte de eso también llevaba incidentes de seguridad. Entonces ahí fue cuando también empecé a conectar con incidentes de seguridad de verdad, que ya no solo eran fraude bancario. Vale, has dicho un montón de términos bastante interesantes que a nosotros sí que nos suenan, pero, por ejemplo, ¿qué es un EDR? Que yo creo que quizás es lo que más se utiliza a día de hoy en las empresas. Pues viene de las siglas Endpoint Detection and Response, que suena muy guay en inglés, pero yo me gusta decir que es como un antivirus con esteroides. Porque al final es un antivirus, pero que tiene capacidad para ir viendo toda la actividad del equipo y en base a unas firmas pues poder detectar actividad maliciosa. Hay cierta actividad maliciosa que no es un fichero, sino que es cierto comportamiento que ves en el equipo. Al final los ciberdelincuentes utilizan cada vez técnicas más sofisticadas para que no les detectes, y al final acabas por ver toda la actividad de un equipo y acabas detectando cosas. Muy guay. Y de KPMG ya llegas a Suirre. Ahí sí. ¿Y qué haces por aquí? Pues básicamente yo llegué aquí porque de todo lo que ya había visto en KPMG, que cogí muchísima base de todo, dije, vale, lo que yo no quiero seguir haciendo proyectos ni quiero seguir haciendo seguridad perimetral, me apetece ya dedicarme a incidentes, a ponerme a investigar, porque era lo que más me gustaba de ese trabajo. Entonces empecé a buscar trabajo de eso. Y por alguna razón también lo quería en inglés, porque me apetecía salir de mi zona de confort. Dije, pues ya que voy a salir de algo que no he hecho antes, pues venga, también vamos a hacerlo en inglés, ¿por qué no? Y entonces pues justo esta empresa quería establecerse en España y pues tuve la suerte de encontrar este trabajo de monitorización y respuesta.
¿Cuánto tiempo llevas en Suirre? Pues llevo ya un año. En monitorización y respuesta. ¿Y qué tal de momento la experiencia? Pues muy bien, la verdad, porque es una empresa muy distinta. Tú nunca te esperas trabajar para una reaseguradora, ¿no? Es como, no es la típica empresa que tú como persona que te quieres dedicar a la ciberseguridad o a la informática piensas, ¿no? Siempre dices un fabricante o algo. Pero la verdad que sorprende mucho porque al ser una empresa que ya ha cumplido 160 años, dices, jolín, es que es muy casposa, es muy antigua, que van a querer de ciberseguridad, ¿no? Pero al final, pues ellos tratan con muchos datos y donde hay datos y hay ordenadores, pues necesitan a gente para protegerlos. Entonces, la verdad que muy bien. Sobre todo también tener la oportunidad de trabajar con gente de distintas partes del mundo. Es que solo en España tenemos cerca de 27 nacionalidades distintas. Qué barbaridad. Sí, entonces está muy guay. English a full. Por supuesto. No te queda otra. Qué bárbaro. No, pero qué chulo, porque al final es romper con todo, es lo que decías, es romper con todo, te metes en respuesta ante incidentes y en Blue Team a saco, y además full English, todo, Sí. absolutamente todo en inglés. Entonces, jolín, muy valiente por tu parte también. Estamos para eso. La vida es ir con valentía y aunque tú digas, uy, esto no lo sé, lánzate. Y si sale mal, pues te vuelves a levantar. Sobre todo ahora que eres joven, o sea. Eso ha sido muy de Gryffindor, ¿eh? Pues por supuesto. Y en tu día a día, en tu trabajo, ¿tu equipo está solo en España o tenéis equipo a nivel internacional? Pues actualmente tengo un equipo a nivel internacional. Tengo compañeros en España, tengo compañeros en Suiza, tengo compañeros también en Inglaterra, en Manchester, y también tengo compañeros en Singapur. O sea que de todo. Y el servicio que le dais, o sea, la parte de Incident y Response es únicamente a todo lo que es Suirre en el mundo. Exacto, sí, a nivel internacional. ¿Y qué tal? ¿Mucho trabajo? Sí, la verdad que un poco. Pero trabajo que, o sea, sarna con gusto no pica, trabajo que te gusta. Naturalmente hay mucho trabajo porque hay muchas personas en esta empresa internacionalmente, son muchos equipos, muchos entornos, pero eso es lo bueno, ¿no? Que todos los días aprendes, porque aunque sea una aseguradora, tiene muchísimos proyectos, porque al final ellos tienen que estar actualizados de todo, ¿no? De todo, cualquier riesgo que haya, yo qué sé, que puede ser la inteligencia artificial o puede ser las nuevas centrales energéticas, lo que sea. Al final ellos tienen que saber de todo, hacen estudios de todo y al final pues te encuentras con proyectos de muy distintos. Entonces es una empresa que hace muchas cosas al final, entonces es bastante interesante. Y bueno, parte de tu trabajo en esa parte de monitorización y respuesta ante incidentes es estar muy cerquita, lo más cerca posible de precisamente de los malos para entender qué es lo que hacen y pararles. ¿Qué es lo que más te gusta de esa parte del trabajo? Pues la investigación. Cuando encuentras algo que dices, uy, esto es raro, esto viene súper dirigido a esta empresa. Y cuando lo tienes y puedes investigarlo y que te den el tiempo para investigarlo, para encontrar información que luego puede servir a la empresa para que entiendan por qué les están atacando o cómo lo están intentando hacer, es increíble, la verdad. O sea, llega un punto de que incluso te dejan hasta escribir reportes con las investigaciones que haces y que llegan incluso a publicarlo internamente para decirle a la gente, oye, pues mira, así es como te van a intentar entrar. Vale, aquí no sabemos si se puede, pero ¿podrías poner algún ejemplo retórico que no sea de esto sucedió, sino de, pues por ejemplo, si te entra me lo invento, ¿vale? Un ransom, revisamos esto y en base a las trazas que dejen vamos desarrollando las diferentes operaciones o que tengáis internas. O yo qué sé, un malware pequeñito, alguna cosa de fuga de información. ¿Qué tipos de casos son los que veis más a diario? Pues un poco de todo. Principalmente, como en todas las empresas, suelen ser emails maliciosos, que puede ser con un phishing o pueden tener un fichero adjunto malicioso. Eso principalmente es la vía de entrada que siempre intentan. Y pueden intentar engañar de muchas formas. Hay veces que pueden tener información sobre algunos empleados previamente, ya sea porque les hayan buscado en LinkedIn o lo que sea, o hay veces que no, que simplemente pues es el típico phishing que lanzan a ver si entra. Pero sí, yo diría que el principal vector de entrada que más se suele ver es ese.
Vale, ¿y cuál sería la metodología de analizar un correo malicioso que nos pueda llegar a cualquiera? Pues lo primero de todo es concienciar a los usuarios, porque si ellos no te avisan es muy difícil que lo puedas detectar tú. Y eso es algo que aquí se ve mucho, que la gente sí que nos reporta muchísimas cosas. Entonces, por esa parte bastante bien. Y bueno, luego cuando te llega ese correo, pues lo primero de todo, pues analizas el contenido de ese correo. Intentas mirar cuál es la dirección de correo que te lo intenta enviar, que a veces puede ser una dirección de correo falsa o puede ser alguien que se intenta hacer pasar con spoofing por alguien de la propia empresa, que eso también lo suelen utilizar bastante. Y luego con el contenido, que puede ser una URL que te lleve mediante varias redirectoras a un phishing que se hace pasar por un login, o puede ser un fichero malicioso que, yo que sé, te muestre que te lleva ese mismo phishing, o que puede intentar bajarte otro programa, que luego ese programa se conecte remotamente. O sea, depende. O sea, realmente la metodología siempre es saber de dónde se envía, porque es lo primero que vas a bloquear, y luego ya vas cogiendo información del contenido de ese correo, y en base a lo que tú ya tienes, pues ya vas bloqueando, ya vas viendo qué medidas puedes tomar. ¿Y podrías contarnos, si se puede contar, cuál sería la investigación que hayas hecho que más te haya gustado? Que digas, jaja, te he pillado. Sí, una en la que de hecho estoy haciendo ahora mismo un reporte. Pues así, para contarlo a grosso modo, encontrarte una página que un usuario está navegando normalmente, darte cuenta de que esa página la han vulnerado, ha metido otra URL detrás. Por ejemplo, yo que sé, que hagas clic en una foto y esté la URL embedida, y luego esa URL, que es ya la del malo, te baje un zip, y ese zip contenga varias cosas, de entre ellas una aplicación de acceso remoto. Eso fue lo más interesante que me he encontrado. ¡Ostras, qué chulo! ¿Y eso cómo lo identificas? Pues Quiero decir, el usuario tendría que ejecutar esa aplicación. Claro, es que precisamente como estamos en monitorización y respuesta, pues lo pudimos detectar antes de que realmente hiciese nada. Vale, a través del LDR. Sí. Pero claro, luego, claro, tú al final detectas, uy, este fichero, ¿de dónde ha salido? No soy un virus. Exacto. Y luego ya vas investigando, ¿de dónde ha venido este fichero? Ah, pues de aquí. Y luego vas investigando y te encuentras muchísimas cosas. Al final vas tirando el hilo y cuando encuentras cosas dices, por aquí es el camino. Sí, sí. O sea, ya te digo, de una descarga de un fichero, de un correo, al final te acabas encontrando muchísimas cosas y tiras del hilo. Pero por lo que digo siempre, es que cometen muchos errores, y entonces tú tomas ventaja de esos errores. ¿Y crees que todos cometen errores, o cometen errores los que son más dejados, que dicen, bueno, si se lo mando a 5 millones, con que me caiga un 1% me vale? Los que son más dejados, los que se los están enviando a todos, esos son los más descuidados, porque cuando quieren hacer algo como muy muy sofisticado, hecho para una empresa, eso lo hace muy bien. Eso tú te llega lo que sea y lees el código y ya está ofuscadísimo, que dices, ¿qué pone aquí? ¿Qué estás escondiendo? Entonces eso sí que se le ocurra mucho, pero cuando lanzan algo que es a todo el mundo, que es algo más genérico, ahí sí que son más dejados. Vale, y te iba a preguntar, una vez que has terminado la carrera, ya llevas unos años trabajando, ¿te sigues formando? ¿Cómo sigues aprendiendo cosas nuevas? Pues hace unos años decidí hacer la certificación de CompTIA Security Plus, que es bastante teórica. Entonces me dejó así un poco con no muy buen sabor de boca, porque me gusta más lo técnico y lo más práctico. Entonces dije, bueno, pues voy a tirar por análisis de malware, porque me gusta mucho el forense y el análisis de malware, y ahora mismo estoy estudiando un curso de TCM Security Academy sobre análisis de malware, que está bastante bien. Qué chulo. Sí, de Cybermentor, ¿no? No, de... Sí, TCM. Sí, de TCM Security. Sí. Pero no sé si es Cybermentor, es que el curso lo hacía otra persona. Pues sí, yo creo que sí, creo que es de la academia. Hay un programa de malware que hace Google en Málaga,
siempre lo hace como en junio o así, no sé si lo has Sí. oído. Vale, yo no lo he cursado, pero conozco gente que sí y lo suelen hacer. Eso es como empiezan en junio, julio, y eso es bastante intenso y dicen que está muy bien. Por si en algún momento te apetece, que lo Pues tengas sí, por la ahí verdad en que mente. le he echado un ojo porque la verdad que me interesa mucho el tema. La verdad que me quiero formar bastante en eso. ¿Y conoces alguna certificación más orientada a Blue Team que pueda ser interesante? Que alguien que nos esté escuchando diga, pues no la había escuchado nunca. Sí, hay una de forense del Council, que es el Council, que es la misma que tiene el CIH, que es la de ofensiva, pues tiene una de forense, que ahora mismo no me acuerdo de las siglas, pero esa está bastante bien, porque es teórica, entonces te da bastante base sobre el forense. Es verdad que mete mucho sobre leyes de Estados Unidos, pero la verdad que está bastante bien para empezar a aprender y para tener una base sobre eso, porque para mí el Blue Team va muy enfocado a saber hacer investigaciones de cuando está pasando y después de que haya pasado. Vale, para los que quieran saberla, creo que las siglas son CHFI, de Esa. Forensic, Muchas gracias. Forensic Investigation. Sí. Puede ser. por ejemplo. Cuadraría. Sí. ¿Y tú tienes más preguntas, Marta? Puedo tenerlas. Si me dais carrete. Ah, vale. Yo iba a pasar a las preguntas rápidas. Venga, vamos con preguntas. Vale. rápidas. Vale. Preguntas rápidas porque son quizás un poquito más rápidas de contestar. La primera pregunta es que nos recomiendes un libro. Pues, de lo que sea. Yo soy una persona que me gusta mucho la tecnología y a mí me gustaría recomendar el libro de La energía nuclear salvará el mundo, de Operador Nuclear. Si te interesa mucho el tema de la energía nuclear, pues lo explica muy bien, se entiende muy bien y a mí me gusta mucho ese libro. Muy chulo. A mí ya me lo han recomendado alguna vez, así que lo tengo pendiente, lo tengo en tareas pendientes por leer. ¿Algún podcast? Si consumes podcast. Sí, el The Wild Project de Jordi Wild. Perfecto. Sí. ¿Con qué española te quedas? Congreso de ciberseguridad. Con la RootedCon. Bien. Lo tiene Recordad claro. el track de Securiters en RootedCon 2024. Repetimos. ¿Tortilla de patata con o sin cebolla? Siempre con cebolla, Bien. siempre. La ciberseguridad tiene algo en común que estamos encontrando en una investigación muy profunda a través de este podcast, y es que todo el mundo que hemos entrevistado quiere la tortilla con cebolla. Por estadística seguro que hay alguien sin cebolla, pero son... Les da vergüenza. Efectivamente, les da vergüenza admitir que es con cebolla. Luego, saga friki favorita: Star Trek, Star Wars, Harry Potter, El Señor de los Anillos, Narnia, Futurama, la que se te pueda ocurrir. ¿Cuál elegirías? Es que son demasiadas. Te dejamos elegir 3. Uf, vale. Pues primero Harry Potter, por supuesto. Es que si no... Tendría un problema. De segundo me voy a quedar con Star Wars. Y tercero me voy a quedar con Los Simpsons, pero porque soy muy friki de Los Simpsons y hago muchas referencias de Los Simpsons. Es la primera persona que nos lo dice. Sí. Pero es muy buena, claro. Y por último, la penúltima, la que es la más profunda, es ¿qué consejo le darías a tu yo de 8, 9, 10 años? Pues lo que le diría es que la vida puede ser muy dura, te vas a encontrar con auténticos retos que tú nunca ibas a pensar que ibas a tener, pero lo vas a conseguir. Al final, por suerte o por seguir y constancia, lo vas a conseguir. Qué bonito. Muy, muy chulo. Me ha gustado. Y luego, última pregunta. ¿A quién recomendarías que trajésemos al podcast? Uy, eso lo tengo muy claro. A mi amiga Ainhoa, que actualmente está trabajando en Cypher y es criminóloga. Porque le debo muchísimo a esa persona. La tenemos pendiente, está ahí en Bien, el cuaderno. Porque es increíble, de verdad. Sí, no eres la primera persona que nos habla de ella y con muy buenas referencias. Y además que hemos tenido por ahí alguna colaboración cruzada en su podcast y está pendiente que venga para acá. La conocemos en persona, pero no tenemos tanta relación, pero todo el mundo que habéis trabajado con ella o que tenéis una relación más cercana habla maravillas de ella. Se lo transmitiremos de todas maneras. Y nada, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que te lo hayas pasado bien. Muchísimas gracias por venir y nos vemos próximamente.
A vosotras por vuestro tiempo. Muchas gracias. Adiós.